Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Y estamos hablando de la intimidad con Dios, y vamos a ver que la intimidad con Dios nos hace ver el gozo que hay delante y nos quita nuestros ojos de nuestros problemas. Porque sin duda todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, pero ¿qué estamos mirando? ¿El problema o estamos mirando al Señor? ¿Saben? El enfoque donde tú pongas tus ojos o donde estés enfocado te dará tu victoria o te dará el fracaso. Depende qué estás mirando. Y saben que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús. ¿Dónde tenemos que estar enfocados? La pregunta es ¿cuándo? ¿Solo cuando tenemos problemas y necesidades? ¿O siempre? La vida del cristiano es una vida de vivir viviendo por fe. Tenemos que vivir por fe, pero vivir por fe es estar mirando a Jesús, y mirar a Jesús es mirar su palabra, es mirarle a Él día tras día, es mirar sus promesas. Así que espero que cada uno de nosotros estemos haciendo esto, pero vamos a mirar que en los momentos de mayor necesidad que tengamos, es ahí cuando tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Pero siempre debemos hacerlo también, por supuesto, tiene que ser nuestro estilo de vida. Y bueno, agradecemos a Dios por su fidelidad. Estamos en un nuevo año, estamos creyéndole que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas y que cada uno de nosotros estamos incrementando nuestro tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Espero que cada uno de ustedes que han estado orando y ayunando en este mes de pasado, de enero, pues hayan disfrutado de un buen tiempo con Dios. ¿Cuánto lo hicieron? No lo hicieron todos, ¿eh? Debieron haberlo hecho, ¿eh? Y hemos terminado ayer con un tiempo hermoso de comunión con Dios, donde 4 personas vinieron a ayunar por primera vez, 2 de ellas fueron llenas del Espíritu Santo, y Dios se movió de una manera sobrenatural. Ustedes deben venir al ayuno. Nunca es igual que ayunen en casa. Lo hacemos como una alternativa para que ustedes puedan hacerlo también y no dejar de ayunar. Pero es mucho mejor que estemos unidos. ¿Está claro? Y los tiempos unidos y en su presencia son siempre maravillosos. Así que la intimidad con Dios es algo hermoso. Es amar a Dios, es conocer a Dios, es adorar a Dios, es disfrutar de su palabra, es disfrutar de su presencia y es gozarnos en Él. Sin necesidad de tener que pedirle algo a Dios, sino más bien disfrutar de Él, porque Él es el ser más importante para nosotros que cualquier otra situación o necesidad que tengamos. Y si tú no estás disfrutando de Dios y su gloria y su presencia, te estás perdiendo lo mejor. Es importante que lo hagas. Dile al que está a tu lado, disfruta de tu Padre. ¿Saben que no hay un Padre más hermoso y maravilloso que Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Él? Eso, sin duda, depende de cada uno de nosotros, pero es importante que lo hagamos. Así que hoy hablaremos de la intimidad con Dios. Te hace enfocarte en el gozo que viene luego del dolor, luego del sufrimiento. Y siempre tenemos que saber que cada vez que Dios se va a engrandecer en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, lo va a hacer primero a través de la humillación. Esa es una ley en el Señor, ¿no? Y eso mismo pasó Jesús. Antes de ser exaltado hasta lo sumo, fue humillado hasta lo máximo. Y nosotros no somos mejores que Jesús. De una manera u otra, todos vamos a pasar por un proceso así, pero es necesario que en medio de todo ello
nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que nos dice el versículo que estaba en la pantalla, ¿no? Hebreos 12:2, si no me equivoco. No, vamos a leer primero Juan 12:24, que dice: de cierto, muy bien, vamos a analizar ese versículo luego. Quiero que vean conmigo ahora Hebreos 12:2. Y Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que algunos dicen siempre: ¿cómo puede tener más fe? Pues mira al autor y consumador de la fe. Y mirar a Dios es mirar su palabra. No hay fe sin la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres tener fe, pasa tiempo en la palabra. Quieres ver grandes cosas, quieres ver milagros, quieres ver maravillas, quieres ver respuestas a tus oraciones, pasa tiempo en la palabra. Mientras más meditas en la palabra, estás poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Es Jesús. Es el que inicia la fe, el que desarrolla la fe, o hace crecer la fe en nosotros, o la consuma o la perfecciona, si podemos decir así. Pero tienes que entender que mirar a Jesús es mirar su obra, es mirar lo que él hizo en la cruz, es mirar todo su dolor, su sufrimiento, su aflicción, su tristeza, mirar todo lo que él pasó para darnos a nosotros lo que hoy todos nosotros podemos recibir, es decir, su gracia. Con todos los beneficios de Jesús la recibimos, y por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. En él se origina la fe y en él se consuma la fe. Y aquí nos dice algo interesante con relación a Jesús. Dice: él no miró el oprobio, no miró el dolor, no miró el menosprecio, él miró el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo? ¿Quién puede decir que en el dolor, en el sufrimiento, en la aflicción, en la cruz, en los latigazos, había un gozo delante de él? El gozo era de millones y millones de almas salvadas. Es como si él estuviese diciendo: no estoy muriendo en vano, no estoy muriendo en vano, estoy sufriendo para dar vida y vida en abundancia, para que millones de personas pues me conozcan y encuentren mi vida, mi gracia, mi ayuda, mi favor. Y era por eso que dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio o la vergüenza que había en que él tenga que morir como un criminal, que pueda morir como una persona totalmente pecadora, porque estaba al lado de dos pecadores. Sin embargo, no miró eso. ¿Saben qué? Te miró a ti y a mí y dijo: por ellos estoy muriendo. Te miró a ti y a mí y dijo: para que tú tengas salvación y vida eterna. Y miró todas las almas salvadas, y esa fue la razón que soportara todo ese dolor y todo ese castigo. Y nosotros debemos darnos cuenta aquí que aquí la Biblia nos dice que todos los hombres, sin excepción, sean judíos o gentiles, todos tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Y todos los que lo miran y lo miren con fe, tendrán vida eterna. Entonces hay que mirar a Jesús, hay que mirar sus promesas, pero como estamos diciendo, todo eso está en la palabra, por lo cual cada uno de nosotros debemos de predicar el Evangelio, hablar las buenas nuevas y dar a conocer a Jesús, para que la gente mire a Jesús, porque solo en él está la vida, está el camino, está la verdad, y él es la solución para todos los problemas que el hombre tiene. ¿Está claro? Dile que está a tu lado, ¿tienes un problema? Mira a Jesús y a su palabra. Ahí está la solución. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora este versículo dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó? ¿Qué es la diestra de Dios? Es el lugar de mayor gloria, de mayor autoridad, de mayor, poder sobre todo el universo. Y ahí se sentó.
Él sabía que iba a ir a ese lugar. Él sabía que solo su dolor, su sufrimiento era temporal, pero sabía que su gloria eterna nadie se la quitaría. Si yo miro este versículo en la Nueva Biblia Viviente, dice que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que esto significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, la prioridad de Jesús cuando estábamos muriendo, ¿qué era? La prioridad de Jesús cuando estaba sufriendo, ¿qué era? La prioridad de Jesús cuando estaba en la cruz, en su pasión y muerte, ¿qué era? No era decir, estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo... No, Él no se enfocó en su dolor, Él no se enfocó en su sufrimiento. Él se enfocó en lo que venía después de sufrir y padecer. Y eso lo motivó para ir hacia adelante. Y por eso tú y yo también debemos entender que en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo vamos a tener problemas. En este mundo vamos a tener dificultades. La cuestión es, ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando solo el problema y las dificultades? ¿O estás poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe? Y estás diciendo que todas estas problemas y estas dificultades son temporales. No van a durar para siempre. Y Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a salir vencedores también de todas esas aflicciones. No vamos a ser derrotados, pero igual son temporales. Y un día se acabarán. Amén. Y luego de que se acaban, vendrán bendiciones en abundancia. No, vendrán bendiciones en abundancia para nuestras vidas, sin contar que en la eternidad tendremos otra cosa, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, todo lo que podamos sufrir en esta vida no es nada comparado con lo que Jesús ha sufrido. ¿Está claro? ¿Y qué implica eso? Y lo vamos a ver ahora. Que nunca te quejes cuando te toca sufrir. Muchos dicen, ¿por qué el cristiano sufre? Bueno, eso es una buena pregunta que le puedes hacer a Jesús. Nadie lo entiende, pero Jesús sufrió primero. ¿Está claro? Y entonces, miremos a Jesús. Así, ¿qué vio Jesús? El gozo puesto delante de él. Jesús vio que en realidad había un resultado, había una bendición sobrenatural que venía para su vida. Y él vio cómo ese resultado de morir en la cruz traería, como les dije, a muchas almas, y que luego él estaría sentado a la diestra de Dios. Entonces él estaba 100% seguro de esto, y quiero que veamos algunos versículos de aquí que nos hablan más al respecto. Y vamos a ver 1 Pedro capítulo 1 versículo 11. ¿Qué dice? A ver, lean, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Digan conmigo, anunciaba de antemano ¿qué? Muy bien, ¿dónde fue esto? En todo el Antiguo Testamento se anunciaban los sufrimientos de Cristo. Pero ¿qué dice luego? Dice las glorias que vendrían tras ellos. En una versión más sencilla dice cuando le dijo de antemano, solo la última parte, cuando le dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Miren, dice que esto era tan maravilloso, si no me equivoco, el versículo 14 dice que aún los ángeles anhelaban mirar y entender estas cosas. Los ángeles. Pero quiero que entiendan que iba a venir luego una inmensa gloria después de su muerte. ¿De qué está hablando? Obviamente del Espíritu Santo que vendría el día de Pentecostés y que saturaría la vida de las personas, y que esa gloria se manifestaría de muchas maneras, tendría muchas manifestaciones. Pero quiero que nos demos cuenta de eso.
Cuando tú y yo sufrimos, Dios va a hacer algo especial. Si sufrimos por su causa, por supuesto, no por nuestra culpa, ¿no es cierto? Si sufrimos por causa de su voluntad, definitivamente va a suceder que Dios siempre va a obrar en nuestros corazones, lo va a tornar para bien, y luego de eso nuestras vidas van a ser más efectivas, van a ser más poderosas en Dios, nuestras vidas van a ser más fructíferas. ¿Está claro? Muy bien, y eso lo vemos en el siguiente versículo precisamente. Quiero que vean conmigo Juan capítulo 12, versículo 24. Miren lo que dice aquí. Este es el versículo que estábamos leyendo al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué dice? De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿de qué creen que está hablando Jesús? ¿Para qué dijo esto? Él está hablando de su vida. Él está hablando de sí. Él está hablando de lo que iba a suceder con él en su muerte. Y obviamente está usando aquí una comparación. Y la comparación es un grano de trigo. El trigo fue creado por Dios para ser sembrado, y una vez que es sembrado, el trigo muere, pero al mismo tiempo da una nueva vida. Y esa nueva vida produce cientos de granos de trigo. Ese es un principio en Dios, sí, la ley de la siembra y la cosecha. Y Él está diciéndonos aquí también que era necesario que su vida, Jesús era el grano de trigo, y era necesario que su vida sea sembrada. ¿Está claro? ¿Dónde la sembró? En la cruz. Cuando Él murió por ti y por mí, Él sembró su vida allí. Él dio su vida allí. Pero la sembró, ¿para qué? Para que Él pueda tener una cosecha de almas, una cosecha de vidas. Y ustedes saben que eso se cumple en la vida de Jesús, porque en el día de Pentecostés 3.000 personas se convirtieron. Luego 5.000 personas se convirtieron. Hoy hay más de 1.000 millones de cristianos solo en nuestra generación. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para fructificar. ¿Para qué sufrió Jesús? Para dar fruto en abundancia. Y tú tienes que mirar que su muerte sin duda era necesaria, porque aquí nos dice, y esto lo asegura, por eso dice, de cierto digo, que, y eso es alguna expresión de por lo demás seguro. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, si Jesús no moría, no había fruto, quedaba solo. ¿Está claro? Pero porque Él murió, entonces trae mucho fruto y se multiplica y se incrementa en gran manera. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Entonces, entiendan a través de este versículo que cada uno de nosotros también tenemos que darnos cuenta de las palabras de Jesús, ¿no? O sea, ¿cuántos saben que Jesús fue bien claro y directo cuando sus discípulos le estaban siguiendo? Y los discípulos le estaban siguiendo y estaban con él. ¿Y qué dice él? Miren, Mateo 16, 24. Y quiero que veamos aquí, en Mateo 16, 24, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué les dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz o muera y sígame. Ahora, entendamos, ¿no? Jesús está diciendo, ustedes tienen que pasar por lo mismo. No en el sentido de sufrir como Jesús, de ser, qué sé yo, crucificado, de morir en una muerte cruel, en una muerte sanguinaria, en una muerte salvaje. No en ese sentido. Pero sí tenemos que morir. Algunos están pensando, no, yo no me quiero morir. Y no estamos hablando de muerte física. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Entiéndanlo, lo que Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros es que tenemos nosotros una naturaleza carnal, terrenal, humana, y que esa naturaleza, sin duda,
actúa y vive por vista, vive por su razón y vive fuera de la voluntad de Dios. ¿Está claro? Pero al mismo tiempo tenemos una naturaleza espiritual, tenemos una naturaleza que viene de Dios, donde nosotros somos los hijos de Dios, donde nosotros hemos sido engendrados por Dios. Y lo que Dios nos está diciendo, si vas a caminar conmigo y vas a ser mi discípulo, tienes que dejar tu naturaleza carnal y morir a ella. Y tienes que aprender a vivir a la luz del nuevo hombre, como nueva criatura. Tienes que vivir por el Espíritu, tienes que vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tienes que vivir la vida espiritual. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso es morir a nuestra carne, a nuestro yo, como quieras llamarlo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Él sabe que la vida espiritual es infinitamente superior a la vida carnal. Mientras caminemos en la vida carnal o de acuerdo a nuestra manera de pensar, de creer, siempre vamos a fracasar. No nos va a ir bien al 100%. Nunca vamos a lograr el plan completo de Dios para nuestras vidas. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, porque Dios no se equivoca. Y entonces Dios quiere que caminemos con Él, que caminemos dentro de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que darnos cuenta, nosotros igual, que por razones a veces de una enfermedad, por razones de situaciones que se dan, a veces por oposición al predicar la palabra de Dios, o por cualquier otra razón, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. La cuestión es, ¿qué me quiere enseñar Dios en medio de todas esas cosas? Porque no hay nada de la cual debemos quejarnos y lamentarnos, sino aprender a mirar que Dios está en el asunto, porque la Biblia dice que aún ni un pelo de nuestra cabeza se nos cae si no es por su voluntad. Entonces, nuestras vidas están en sus manos. Pero ¿cuántos se quejan a veces porque algo les pasa? ¿Cuántos lloran y se lamentan porque algo sucede? Pues luego vamos a mirar cómo Jesús actuó. Pero ¿qué quiere Dios en medio de este proceso? Que nosotros aprendamos a rendirnos 100% de que Dios es el ser más confiable y más bueno y tiene lo mejor para nosotros. Y nos cuesta entender eso, nos cuesta desapegarnos de nuestra manera de pensar. Cuando nuestra manera de pensar, como dice la Biblia, hay pensamiento que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero la palabra de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y debemos seguir esos pensamientos, debemos seguir esas verdades, porque Dios no se equivoca y nos va a ir bien siempre siguiéndole a Él. Y cuando le seguimos a Él vamos a ver toda su gracia, todo su favor y toda su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en medio de todas estas cosas, nosotros nos vamos a volver más fructíferos, nos vamos a volver más efectivos para el reino de Dios. Así que Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La pregunta para nosotros es, ¿ya te negaste a tu vida natural para vivir la vida espiritual? ¿O tú sigues diciendo, no, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero hacer las cosas como yo creo? La pregunta entonces para ti es, eso significa que tú estás diciendo que sabes más que Dios. Y te diré, estás recontra equivocado, tú no sabes más que Dios. Dios sabe más que tú. Así que saca tus ojos de tu manera de vivir equivocada y empieza a vivir como Dios manda. ¿Cuánto dicen amén? Y no pierdas lo mejor de Dios por esa razón. Ahora, quiero que veamos a Jesús qué hace en los momentos de mayor dolor y sufrimiento en su vida. Porque Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Y ojo, Jesús vino como hombre, no vino como Dios. Vino como hombre. Es decir, Él necesitaba, igual la palabra, necesitaba al Espíritu Santo, necesitaba a Dios en su vida. ¿Y cuál era la diferencia? La única diferencia que Él tenía es que Él nació sin pecado, pero era hombre. Y como hombre dependió al 100% del Padre. No se equivocó. Es decir, Él no vivió de acuerdo a este mundo. Decidió vivir de acuerdo a los principios de la palabra.
Y esa es la única diferencia que hay, y Él quiere que aprendamos eso, ¿no es cierto? Y cuando nosotros miramos la vida de Jesús en los momentos más difíciles de su vida, podemos verlo en Lucas capítulo 23, versículo 33. Miren, aquí vamos a encontrar a Jesús cuando Él va a ser crucificado. Miren lo que dice. Léanlo a ver fuerte, ¿qué dice? Ahora miren, aquí nos dice directo y nos habla de su crucifixión, ¿no es cierto? Dice, lo llevaron a un monte de la Calavera. Ese es el monte donde Moisés iba a sacrificar a Isaac. Ese lugar donde también Jesús iba a ser crucificado. Dice, en realidad lo crucificaron allí. ¿Y junto a quién? ¿Junto a quién? A los malhechores. ¿Quiénes eran los malhechores? Los dos ladrones. Entonces, ¿con quién fue muerto Jesús? Con los pecadores, con los impíos, ¿cierto? Y dice, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, veamos la diferencia que hay entre Jesús y estos malhechores. ¿Cuántos saben que uno de ellos le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, sálvate tú? Y si puedes, sálvanos a nosotros también. Pero él no está creyendo en Dios, ¿no es cierto? Él está burlando y haciendo escarnio de Jesús, como diciendo, no puedes hacer esto, ¿no? Pero sus pensamientos eran completamente negativos, sus pensamientos eran de incredulidad, eran de temor. Y indudablemente había una diferencia con Jesús. Jesús está muriendo a su lado, pero está bien muriendo y no está pensando en sí, porque este ladrón está pensando, sálvame. ¿Sí o no? Si tengo necesidad, miren a Jesús ahora en el siguiente versículo, veamos el versículo 34, ¿qué dice Jesús? Lucas 23, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿En quién está pensando Jesús? Jesús está pensando en estos dos. Está pensando en todos aquellos que se están burlando de Él, que se están mofando de Él, y está orando por ellos, y está pidiendo lo mejor que puede recibir una persona, lo más grande que puede recibir una persona. ¿Qué es? La salvación. ¿Está claro? Él está intercediendo por los demás. El otro ladrón está diciendo, sálvate a ti, sálvame a mí. Es decir, ¿qué significa eso? Egoísmo, egocentrismo, y eso es lo que mucha gente hace, piensa solo en sí y no piensa en el reino de Dios. Y nosotros debemos darnos cuenta que hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O entre una persona y otra, porque Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué está enfocado el Señor? No en su necesidad. Su necesidad era de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de aflicción. Se estaba muriendo, se estaba desangrando y su necesidad era muy grande. Pero sabía que él tenía que pasar por ese proceso, pero no piensa en él. Él piensa en los más necesitados. Y la pregunta para ti es, en tus momentos de aflicción, de tristeza, de problemas y dificultades, ¿en quién piensas? ¿En la solución para tu problema o en la solución de otros que están peor que tú? Que están más necesitados que tú. ¿En quién estás pensando? Es muy importante que te des cuenta que hay una diferencia. Y el corazón de Dios o de Jesús estaba lleno de amor. Mira conmigo, el corazón de Jesús estaba lleno de amor. Y el amor siempre piensa en dar. El egoísta, como el otro, como el ladrón, está pensando en recibir. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Y tú y yo debemos darnos cuenta, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces
debemos pensar en los demás. ¿Cuánto dicen amén? Porque entonces tú estás cumpliendo con el gran mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estás poniendo al prójimo antes que a ti. Y eso es amor. Si tú pones a ti primero en lugar de los demás, tú te estás priorizando a ti y no estás teniendo amor. Y así no es el amor de Dios. Dios pone a los demás antes que a sí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Así que dile que está a tu lado: actúa como Jesús. Y eso significa que en los momentos de mayor necesidad ponemos a la gente en primer lugar. ¿Está claro? Ahora, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es intercesión. Está intercediendo, está orando. Y lo está haciendo en el mayor dolor y sufrimiento de su vida. Tal vez tú no estás pasando por un momento así de dolor, de sufrimiento, de aflicción, de quebrantamiento, pero estás intercediendo por los demás. ¿O no? Si Jesús lo hizo en el mayor momento de dolor y sufrimiento, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo cuando estamos bien? ¿Están aquí? Entonces, si tú me dices: no, yo no lo estoy haciendo, entonces no hay amor en eso en tu vida. Deja fluir el amor de Dios. No lo encierres, porque existe en tu espíritu, pero tu mente está tan llena de barreras y tú estás diciendo en tu mente: no, es que yo no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy haciendo esto, tengo que hacer lo mío. Estás siendo egoísta, sencillamente. Y tienes que romper eso. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: te están hablando a ti, pero mucho más a mí. Amén. Muy bien, entonces, una cosa más que podríamos decir aquí con relación a Jesucristo es que en el momento de mayor dolor y sufrimiento no deja de tener comunión e intimidad con el Padre. En ese momento de tristeza, de aflicción, de dolor, su prioridad es el Padre y su prioridad es la gente. Él sigue orando, sigue teniendo comunión, está diciendo al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Él confía en la fidelidad del Padre, él confía plenamente en la palabra del Padre, él confía en que Dios va a hacer eso. Y él confía que precisamente él está muriendo para que eso se cumpla y se haga realidad. Y nosotros debemos entender eso. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestros momentos de mayor dolor, de mayor tristeza? Algunos se empiezan a quejar, y algunos empiezan a murmurar, y empiezan a decirle a Dios: ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que padecer? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto o por lo otro? Señor, ¿por qué me estás castigando? Y Dios no te está castigando, porque Dios no castiga. Tal vez tú abriste la puerta para lo que estás pasando, y eso es diferente, pero Dios nunca te va a castigar. Por eso, entiende, en esos momentos, mira a Dios, confía en Él, depende de Él, haz como Jesús. Él no está pensando en sí, está pensando en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que veamos con más detalle todo lo que pasó Jesús, y vamos a verlo a la luz de ninguno de los evangelios, porque ellos no lo registran, pero Isaías sí lo registra. 700 años antes de que esto suceda, Isaías nos habla de lo que iba a pasar. Y miren, Isaías 53:7, ¿qué dice? Ahora miren esto. Yo quiero que entiendan: la pasión, la muerte de Jesús no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Si ustedes vieron la película La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Se darán cuenta que eso todavía no es nada real con lo que fue en la realidad, porque los romanos eran sanguinarios y eran crueles en extremo, no les interesaba la vida de la gente, y entonces crucificaban a las personas, y de hecho lo hicieron con Jesús. Pero miren aquí
Estas palabras describen cuál era el sentir de Jesucristo en esos momentos. Dice que estaba angustiado, afligido. Es decir, en su interior había una aflicción, había un dolor, había una tristeza, pero él no permitió que eso lo domine. ¿Está claro? Y por eso dice, no abrió su boca. No se quejó, no se lamentó, no dijo, ¿por qué tengo que morir por estos sinvergüenzas y pecadores? ¿Ah? No abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y otra vez, no abrió su boca. Digan conmigo, no abrió su boca. Ahora, ¿cuántos de ustedes con una simple gripe abren su boca y hablan cosas que no deben? Cosas de incredulidad, de temor y de tantas otras cosas. Jesús dice, no abrió su boca. Dile que está a tu lado, no abras tu boca y no peques. Porque en la abundancia de palabras hay pecado. ¿Está claro? Entonces es mucho mejor que te calles, que no digas nada. Y Jesús, hombre sabio, dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Es decir, él se cayó. ¿Se acuerdan que fue, si no me equivoco, no sé si fue Pilato o Herodes le dijo, no dices nada? Enmudeció. ¿Para qué? ¿Para qué hablar? Enmudeció y no abrió su boca. Así actuó el Señor. ¿Cuándo? Cuando estaba angustiado, afligido, desesperado, cuando estaba en una condición de tremenda necesidad en su ser. ¿Están aquí? ¿Y cuántos se quejan por algo? De repente te descuentan un mes un poquito más de lo normal y dices, ¿por qué me han descontado? ¿Y para qué abres tu boca? ¿Por qué no reclamas sin abrir tu boca y sin decir nada malo? ¿Ah? Y es lo mismo a veces en la casa, cuando de pronto las cosas no están en orden como quieres y abres tu boca y hablas de más. Porque no lo ordenas con sabiduría. ¿Están aquí? Dile a esta estatura, aprende de Jesús. No abras tu boca de más. Así que la pasión y la muerte de Jesús fue algo muy cruel, muy sanguinario, muy difícil, que ninguno de nosotros habríamos soportado, por supuesto. Él fue único en esto. Y entonces, ¿qué sabía Jesús? Por eso no abrió su boca. Jesús sabía que el morir, el sufrir y estar afligido era la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios que Él sufriera, que Él padeciera y que Él estuviera en esa condición, hablar a lo contrario a lo que Dios había establecido era ir contra la voluntad de Dios. Y era desconfiar de Dios. Por eso le decía, nosotros no debemos abrir nuestra boca en medio de los problemas, de la dificultad, debemos gozarnos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros actuamos en la carne y Jesús está actuando en el Espíritu. No se deja manejar por sus emociones, no se deja manejar por el dolor, no se deja manejar por la tristeza, no se deja manejar por nada. Él la controla. Y eso nos muestra que tú y yo tenemos dominio propio para controlar todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él está actuando como hombre y nosotros podemos hacer igual. Pero también debemos entender que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, complicadas en nuestras vidas, debemos saber que nada nos sucede si no es por la voluntad de Dios.
Y si es la voluntad de Dios, ¿para qué abres tu boca? ¿Para qué te quejas? ¿Para qué te lamentas? ¿Para qué lloras? ¿Para qué te desesperas? ¿Para qué te angustias? ¿Para qué te afanas? No hagas. Tú necesitas darte cuenta que cuando haces eso, estás desconfiando de Dios y estás pensando que no hay solución, estás pensando que no hay salida, estás pensando que todo está mal. Entonces tú no conoces a tu Padre, porque tu Padre, Él sabe todas las cosas. Y el Señor le dijo allí en Mateo 6 a la gente, le dijo: no se afanen, porque vuestros padres saben vuestra necesidad antes que se la pidan. Entonces no estás confiando en Dios. Cuando te quejas, cuando te lamentas y cuando abres tu boca, no estás confiando en Dios. Te estás olvidando de que tienes un Padre excelente, un Padre maravilloso, que de todo eso que estás pasando lo va a sacar todo para bien y bendición, y tú te vas a volver más efectivo y más fructífero en el reino de Dios. Que lo que estás haciendo es morir a esa vida terrenal, carnal, humana, para aprender a vivir la vida espiritual, la vida en Dios, tal como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender, no hay nada que nos suceda si no es por la voluntad de Dios. Ya lo dijimos, que aún ni un pelo de tu cabeza. ¿Cuánto vale un pelo de tu cabeza? Ningún valor. Pero ni un pelo se cae si no es por su voluntad. Es decir, tu vida está completamente controlada por Dios. Entonces confía en Él y dile: Señor, yo estoy en tus manos. No me voy a quejar, voy a enmudecer, no me voy a lamentar, no voy a llorar, no voy a estar haciendo mi berrinche como un bebé, sino voy a actuar como una persona madura. ¿Está claro? Dile que está a tu lado: deja tus berrinches, ya es tiempo. Amén. Ahora, dice que Jesús padeció todo esto, aunque nunca hubo maldad en su boca, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo pecado en su vida. Él pasó por todo esto. Ahora imagínate, si tú y yo no somos como Jesús y si hemos fallado, si Dios lo quebrantó a Él y lo sujetó a padecimiento, pues Él no necesitaba ser perfeccionado en nada, nosotros sí. Y por eso a veces tenemos que padecer, porque necesitamos ser perfeccionados. Y tenemos que tener la postura correcta para que esto suceda. Porque si tú te quejas y te lamentas y lloras, no aprendes la lección y nada pasa en tu vida. Como el pueblo de Israel, se quejaron 10 veces, 11 veces, dice, y Dios le dijo: ya basta, usted ninguno entra a la tierra prometida. No aprendieron su lección. Entonces cuando te quejas, no pasa nada en tu vida, no creces, no maduras, sigues igual. Pero si tomas la postura correcta en medio del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, y dices: no me voy a quejar, voy a confiar en Dios y voy a creer en Dios, que mi vida va a ser bendecida y prosperada en medio de todo esto, Dios va a tornar todas las cosas para bien y mi vida va a ser más fructífera para la gloria de Dios. Entonces toma la postura correcta y eso va a suceder. Entonces depende de ti, no depende de los demás. Ahora miremos el versículo 10. En la segunda parte, estamos en Isaías 53:10. Dice: ¿qué más vio Jesús? Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Qué está diciendo? Cuando Él haya sufrido, haya padecido, verá una descendencia espiritual. Verá a sus hijos o a los miembros de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, unidos a Él, y dice que Él vivirá por largos años o por la eternidad juntamente con nosotros, pero verá esa descendencia, verá ese linaje. Y nos dice algo más que a mí me encanta. Lea la última parte que dice: y la voluntad de Jehová ¿será qué? Otra vez, léanlo: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entienda, la voluntad de Dios se cortó cuando Adán y Eva pecaron. Y desde entonces no se hace la voluntad de Dios en esta tierra. Por causa del pecado y por causa del hombre que hace lo incorrecto,
La voluntad de Dios dejó de ser hecha en la tierra, pero ahora está diciendo, aquí viene un cambio, aquí viene algo diferente, aquí viene algo nuevo, aquí viene un nuevo comienzo, aquí viene una nueva etapa. Esta es la etapa del nuevo pacto, esta es la etapa de la gracia. ¿Y qué dice? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, otra vez, ahora, la voluntad de Dios será hecha en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie muera, que nadie vaya al infierno. La voluntad de Dios es que Él quiere salvar a todos. La voluntad de Dios es que Él quiere liberar a los cautivos. La voluntad de Dios es que Él quiere traer bendición y prosperidad a toda la humanidad. Y dice, su voluntad en Cristo será prosperada. ¿Entienden? Dile que está a tu lado, la voluntad de Dios tiene que ser prosperada en mi vida. Amén. Y por eso estamos diciendo, ten intimidad con Dios, ríndete a Él, permite que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Deja de vivir carnalmente, humanamente, deja de vivir mejor a tu criterio, vive por la palabra, para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, ¿está claro? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, cada vez que tú obedeces a Dios y a su palabra, la voluntad de Dios está prosperando en ti. Porque por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús, ahora su voluntad está siendo hecha en tu vida. No por ti, es por Jesús. ¿Está claro? Tú solamente estás colaborando, solamente estás viviendo por fe, pero ahora su voluntad se puede cumplir en nuestras vidas. Por eso, cuando conocemos la voluntad de Dios, podemos actuar conforme a ella. Eso es lo que pasó con Jesús. Verá linaje, verá una descendencia, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Ahora miren el versículo 11. Vamos al versículo 11 de Isaías, y hay algo interesante más que mirar aquí. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está bien, ¿por qué lo quitan? Y luego dice, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. ¿Cuál conocimiento? La obra de Jesús, los beneficios que fueron ganados por Él, la redención, el que Él nos sustituye en la cruz. Dice, por ese conocimiento nosotros somos justificados. Es decir, Él tomó nuestro lugar, Él sufrió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, y ese conocimiento, esa verdad, esa es la palabra de Dios, que tiene que ser predicada y compartida por ti y por mí. Y dice, Dios justificará a muchos, o muchos serán salvos. Y también el conocimiento de que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, para vivir la vida abundante, la vida victoriosa, la vida bendecida. ¿Cuánto dicen amén? Miren el versículo 12, perdón. Ahora miren qué más sabía Jesús, y estaba profetizado. ¿Qué dice? Por tanto yo le daré parte con los grandes. Miren conmigo, Jesús tiene parte con los grandes. Otra vez, Jesús tiene parte con los grandes. Y quiero que piensen en esto. Tú y yo estamos unidos a Jesús, y en Jesús tenemos parte con los grandes. Amén. Somos uno con Él. Si tú amas a Jesús, tienes parte con los grandes. Estás con Él, sentado a la derecha de Dios Padre. Y luego te dice, y con los fuertes o con los victoriosos repartirá ¿qué? Despojos. ¿Cuántos saben que cuando se ganaba la guerra se le quitaba todo lo que tenía el enemigo, que había sido vencido, y se repartía su despojo? ¿Sí o no? ¿Para qué nos llamó Dios en Cristo? Para tener parte con los grandes y para repartir. Digan conmigo, repartir. No dice recibir, no dice acaparar, dice repartir, ser generoso, ser dadivoso. ¿Está claro? Digan conmigo, los victoriosos como Jesús siempre reparten despojos.
Piensa, ¿qué estás repartiendo tú? ¿Qué estás dando tú? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí nos dice una vez más lo que estamos compartiendo: orado por los transgresores. Tuvo intimidad con Dios, tuvo comunión con Dios en medio de ese tiempo difícil. Ahora, Jesús nunca permitió que las dificultades y los problemas difíciles que Él pasó lo dominaran. Y sin duda nadie va a pasar los mismos dolores, los mismos sufrimientos que Él pasó. Nada de eso lo apartó del Padre. Él siempre se mantuvo unido al Padre, porque confió más en el Padre que en el dolor y en el sufrimiento. ¿En quién confiamos más nosotros? Jesús siempre mantuvo su confianza en el Padre. Mantén tu confianza en Dios, porque Dios no falla. Mantén tu comunión con Él, mantén tu intimidad con Él. Dios no falla. Aún en los momentos de mayor dolor, de sufrimiento, de tristeza, de aflicción, que te toque vivir en la vida, honra al Padre, glorifica a Dios, magnifica a Dios, deleítate en Él y deja que haga su obra completa en ti. Amén. Amén. Entonces Él oró con confianza, sabiendo que la voluntad de Dios iba a cumplir en Él. Y nosotros debemos entender eso. Debemos tener confianza en Dios. Su voluntad se va a cumplir, porque la voluntad de Dios va a ser en la mano de Jesús prosperada. Su voluntad se va a cumplir en nosotros. Colaboremos con ello y dejemos que Él haga su obra completa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si nosotros colaboramos con Él, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser, más efectivos y más fructíferos para el reino de Dios. Pero debemos mantener nuestra comunión con Dios y nunca quejarnos, nunca lamentarnos y nunca desanimarnos por nada, porque Dios es la persona más confiable que hay. ¿Está claro? Entonces, debes saber que cuando pasas por esto, viene un nuevo comienzo, viene una nueva etapa para tu vida, viene una nueva bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque si tú has colaborado con Dios, te has sometido a Él, te has rendido a Él y has dejado que su voluntad sea prosperada en tu vida, entonces tú vas a ver fruto, y vas a ver fruto en abundancia. Amén. Amén. Igual que Jesús. Póngase en pie, por favor.